Es el plazo donde cada partido político tiene que presentar a sus candidatos. Agustina Rivas, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bueno, se han conocido algunos datos muy importantes, algunos nombres, como por ejemplo Pino Solanas, Mariano Recalde. A ver, contanos. Bueno, a ver, finalmente se tomó la decisión. Recordá que las últimas veces habían ido atomizados, no habían podido ponerse de acuerdo. Bueno, ahora es el momento de los gestos, por lo menos eso es lo que están diciendo. Bueno, Matías Lamens el que va a encabezar la lista, no se conoce todavía quién va a ser el vice en este binomio para la jefatura de gobierno, pero es importante mencionar que en lo que es la ley de Capital Federal, el vice se puede incluso anunciar luego el cierre de listas. Ah, mira qué dato. Sí, hay un dato particular con eso, con lo cual, bueno, el sábado cierran las listas, pero podría demorarse un poquito más esa decisión. Lamens es el candidato jefe de gobierno por el Frente de Todos. Por el Frente de Todos, exactamente. Bien, ¿y Pino Solanas? Pino Solanas va a ir como primer candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, va a ir secundado por Victoria Donda. Especulan con que van a poder ingresar, de acuerdo a los números que están manejando, unos 10 legisladores. En cuanto al Senado, el que va a encabezar, en este caso la lista, es Mariano Recalde, que viene insistiendo con la jefatura de gobierno, pero que decidió dar un paso al costado. De todas maneras, hay que decir que se ha leído bastante bien la candidatura de Recalde para la senaduría, porque es un impulso para su carrera. No venía haciendo buen pie en cosecha de votos, y esto puede impulsarlo para un próximo periodo. Mariano Recalde, primer candidato a senador, sí, compite directamente con Martín Lustó, que es el primer candidato a senador por Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, eso es lo que se está diciendo, ¿no? O sea, falta todavía la confirmación definitiva. Hubo muchas negociaciones, se entiende que va a ser Martín Lustó el que va a terminar de definir esa situación. Pero todavía no está completo, porque lo que quiere Martín Lustó es impulsar justamente una fórmula que de alguna manera permita llegar a un electorado que al momento Cambiemos, o Juntos por el Cambio no tiene. Algo más de evolución. Mariano. Agustina, no, y la señal del Frente de Todos en línea con evitar las PASO y llegar a las elecciones con el mayor acuerdo interno posible. Hasta ahora se especulaba con una posibilidad de una primaria entre Matías Lamens, Mariano Recalde, Victoria Donda, como las tres principales cabezas que aspiraban a la jefatura de gobierno de la ciudad. Entienden en el Frente de Todos que por una vez con una figura extrapartidaria, una figura novedosa para la política, que viene del ámbito del fútbol, quizás puedan hacer pie en un territorio donde obviamente el electorado le ha sido muy esquivo al justicialismo en las últimas décadas, te diría. Ahora, si hablamos de fórmulas de jefatura de gobierno, tenemos Horacio Rodríguez Larreta, repite la fórmula, va con Santilli, sí, lo tenemos al Frente de Todos, que va Matías Lamens. Déjame hacerte una salvedad sobre la fórmula, oficialista, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires. Diego Santilli tenía muchísimas aspiraciones para suceder a Larreta en 2023. Al repetir el binomio, se está básicamente cancelando su propia posibilidad. Así que están tirando básicamente todo al asador, ¿no? Claro, porque solamente puede tener una reelección, claro, y en este caso comprende a la fórmula. A los dos, porque es ejecutivo. Comprende a la fórmula, la limitante respecto de las reelecciones, con lo cual 2023 no podrá, suponiendo que ganara ahora la fórmula de Rodríguez Larreta y Diego Santilli, ninguno de los dos podría competir en ninguno de los dos cargos para el 2023. Bien, vamos a presentar a nuestros invitados. Está Gabriela Esteves, diputada nacional de Unidad Ciudadana por Córdoba, y Gustavo Vera, coordinador de la multisectorial 21F. Gracias, Gustavo. A ver, comienzo por usted, porque las miradas están puestas en Córdoba. Sí. ¿Qué va a hacer o qué decisión va a tomar Schiaretti? ¿Schiaretti se encolumna detrás del PJ o no? No, Schiaretti lo que ha dicho es que Hacemos por Córdoba va a ir con lista corta. De hecho, ya presentaron la alianza, así que lo más probable es que ellos vayan con una lista sin candidato a presidente, jugando solamente una elección provincial. Diputados y senadores de Córdoba. Solamente diputados, porque Córdoba renueva solamente 9 diputados. Bien, y no van enganchados en ninguna fórmula presidencial. Lo que dijo, reunió a todos los legisladores e intendentes, y lo que dijo es que les iban a dar libertad de acción con respecto a los candidatos a presidentes, pero que iban a tener que trabajar para la lista Córdoba, que era la de los diputados por Córdoba. Ahí hay un dato importante. Una de las hijas de De la Sota, ahora no recuerdo el nombre. Natalia, ¿para dónde ella juega? ¿Se sabe? Ella es peronista. Es peronista, pero... Ella es peronista. Ella fue electa
primera legisladora para la unicameral, ella encabezó la lista de legisladores para la unicameral y ella va a estar trabajando en torno a su rol de legisladora provincial y va a jugar, entiendo yo, para el peronismo a nivel nacional. A nivel provincial seguramente jugará para los diputados y diputadas que lleven adelante en la lista de Hacemos por Córdoba. Gustavo, ¿cómo está viviendo este momento de cierre de candidaturas? Bien, me parece que se está logrando la máxima unidad, me parece que por fin se pudo aglutinar el grueso de alguna manera el peronismo federal con el resto del peronismo, esto es una buena señal, y después preocupado por cómo van a ser las condiciones, el escenario en el que se va a desarrollar la elección. Yo creo que va a ser un escenario muy sucio, creo que va a ser un escenario de mucho lawfare, a pesar de la acordada de la Corte, el daño ya está hecho, hay un montón de causas inventadas, de alguna manera latentes, que van a ponerse, van a activarse para tratar de favorecer a Macri. Hay una injerencia obscena en los asuntos internos de nuestra patria por parte de Donald Trump, de Bolsonaro, de Duque, que han tenido expresiones directamente planteando el problema de la reelección de Macri o la caída de la República. Esto de alguna manera está anticipando que vamos a un escenario muy, muy tortuoso. Y por otra parte también va a haber cierta... Pero usted aventura una campaña sucia por parte del gobierno de Cambiemos para con el Frente de Todos. El gobierno de Cambiemos en este momento tiene 9.000 millones de dólares, de lo último que le destrabó el Fondo Monetario, por autorización de la Secretaría de Estado, pura y exclusivamente para rifarlos, así como te lo estoy diciendo, para rifarlos de acá a octubre y mantener la ficción de una supuesta estabilidad cambiaria, ¿sí? Y una supuesta baja de la inflación, ¿sí? 9.000 millones de dólares. Por eso vino Bolsonaro, por eso vino Duque. Hay de alguna manera un operativo de pinzas, una intromisión en nuestra democracia, bastante obscena por parte de Estados Unidos y sus aliados, y que esto también se refleja en el terreno del enchastre judicial, es como lo estamos viendo en la causa que tramita Ramos Padilla. Por lo tanto, creo que vamos a un escenario donde, si bien la mayoría del pueblo quiere un cambio a favor de la justicia social, a favor de lo que está expresando esta unidad del peronismo, yo creo que vamos a un escenario de cancha visitante y referí bombero, y hay que prestar mucha atención a esto, porque si bien ahora están tratando de esconder algunos de los detalles más precaminosos, como esto de las escuchas, lo cierto es que el daño está hecho, y lo cierto es que si no hubiera habido una fuerte presión popular, ni siquiera Pichetto hubiera renunciado al Consejo de la Magistratura. Un escándalo, a pesar de que, siendo opositor, jefe de una bancada opositora, se pasó, digamos, a el elenco del oficialismo. Diputado, le hago una pregunta y ya le doy paso a mis compañeros. Sabemos que en la provincia de Córdoba ningún kirchnerista ganó en esa provincia. ¿Esto se puede revertir si analizamos a nivel nacional qué puede pasar con la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Kirchner? En el 2011 la fórmula de Cristina Fernández ganó de manera contundente en la provincia de Córdoba, así que yo creo que sí. De hecho, está ese antecedente muy próximo, que además habían presentado también lista corta por parte del gobierno de la provincia en ese momento y la tuvieron que bajar porque no llegaron con los números como para poder sostenerla, sacaron solamente un 7%. Me temo que en esta elección probablemente termine sucediendo lo mismo. Bueno, de hecho en la elección a gobernador, Unidad Ciudadana decidió no presentar sus candidatos y apoyaron entre implícita o explícitamente a Schiaretti. Por eso, bueno, obtiene un triunfo tan contundente, pero preguntar en ese sentido si cree que le juega más a favor a Mauricio Macri, que el gobernador Schiaretti, bueno, vaya con una boleta corta y no se pronuncie por la candidatura de Fernández Fernández, por ejemplo, o de Macri mismo. No, yo no creo que le juegue a favor a Macri eso. Yo creo que el 90% del peronismo, te diría yo, en la provincia de Córdoba va a querer jugar con la fórmula Fernández Fernández, porque de hecho existe eso, lo vienen diciendo sus dirigentes, vienen acercándose, quieren trabajar para esta fórmula. Yo creo que les da libertad de acción porque entiendo que tiene algún tipo de compromiso, pero la dirigencia, los intendentes, los legisladores, etcétera, saben que la provincia necesita que gane el peronismo a nivel nacional, y también saben que la provincia de Córdoba ha sido una de las mayor perjudicadas por este modelo que lleva adelante Macri. De hecho, en Córdoba, que es una provincia de una gran tradición industrial, la industria se ha desplomado, pero de una manera impresionante. Ha bajado un 56% de manera interanual la venta de automóviles, y esto significa nada más y nada menos que 8.000 trabajadores suspendidos en la provincia de Córdoba del sector automotriz.
Yo quería aprovechar la presencia de Vera para preguntarle, él es alguien cercano al Papa Francisco, y al menos la información que yo tenía, el Papa ha recibido en los últimos meses a varios dirigentes sindicales. Es uno de los sectores con los que tiene mayor consideración el pontífice, la dirigencia sindical. Y al menos de lo que a mí me refieren, hay una posibilidad prácticamente cerrada de que en 2020 el Papa visite la Argentina. No le voy a pedir no lo quiero comprometer con una confirmación o desmentida de esas características a Vera, pero sí quiero preguntarle más precisamente por la coyuntura, si ha tenido oportunidad o señales o contactos con el Papa o sus allegados respecto de cómo ve él el proceso electoral y esta campaña. Sobre la cuestión del proceso electoral, por supuesto, el Papa no tiene ninguna posición en particular. Y de lo último que hemos hablado, que ha sido esta semana, tiene que ver con los problemas que él está en este momento la tiene, sino porque su discurso a nivel global está poniendo los puntos sobre las IES respecto a lo que está ocurriendo en Latinoamérica, entre ellos incluida la Argentina, y esto es algo que molesta mucho a un gobierno que ya dejó de ser un gobierno de los argentinos y es un gobierno que es empleado del Fondo Monetario Internacional y de la Secretaría de Estado. Por lo tanto, obviamente, es un gobierno alineado a Bolsonaro, a Duque, a los que quieren la guerra, a los que niegan el cambio climático, a los que segregan y discriminan a los migrantes. Por lo tanto, naturalmente el Papa no es bienvenido por todos estos sectores y por eso lo atacan y lo difaman sistemáticamente. Ahora, Vera, hasta donde pueda, porque entiendo que habrá restricciones para comentar algunas cosas en sus diálogos con el Papa, pero quería preguntarle si es posible saberlo, si el Papa comparte esa preocupación que usted expresa respecto de las posibles maniobras de las que usted está haciendo referencia en el proceso electoral, porque es cierto que el Papa ha hablado y ha sido uno de los que le dio una dimensión global al término lawfare, que era hasta hacía poco tiempo prácticamente un consumo entre intelectuales, y el Papa lo ha elevado a una consideración mucho más llana de esto de las guerras judiciales, donde quedan cercados los procesos populares y se terminan encumbrando otro tipo de gobiernos. Pero la pregunta concreta es, ¿usted cree que el Papa también comparte esta preocupación por el proceso electoral o lo que pueda suceder en la Argentina? Puntualmente sobre Argentina no te voy a responder, pero sí sobre la región, claramente en el concepto de lawfare está incluido no solamente la guerra judicial, sino también socavar a opositores o procesos populares de alguna manera y de alguna manera distorsionar profundamente, lo dice en el texto mismo del discurso, donde se refirió en la cumbre esta de jueces latinoamericanos que se realizó la vez pasada en la Academia Pontificia, distorsionar claramente el proceso democrático. No lo va a decir Vera, Adrián, vamos a traducirlo. Vamos a traducirlo. El Papa claramente está preocupado porque respecto de algunas conversaciones que yo he tenido con dirigentes que se reunieron con él, el Papa es mucho más crudo en su diagnóstico con la Argentina de lo que deja traducir a quienes
tiene como interlocutor. Bueno, vos recordarás, Mariano, cuando se reunió el Papa con todos los obispos de la Argentina, donde él también quiso escuchar de parte de los obispos cuál era la situación social en la Argentina. También el Papa tiene informantes sobre lo que está sucediendo en nuestro país, Gustavo. No, está muy familiarizado de lo que está ocurriendo aquí, en el resto de Latinoamérica, y muy preocupado porque hay procesos que son similares, donde se está distorsionando la voluntad popular, donde se la está induciendo según los intereses de los grupos más concentrados y donde las reglas más elementales de las prácticas democráticas se están de alguna manera tirando por la cloaca. Vos fíjate que recién estamos saludando una acordada de la Corte de una cosa que es sentido común elemental. Los tipos han hecho un festival de escucha, algunas editadas, otras inventadas, otras sacadas de contexto y que no tienen nada que ver con el proceso en cuestión, pero les ha servido para... Usted fue víctima, ¿no? Pero por supuesto, para enchastrar, para escrachar y para inventar causas que están latentes, que van a terminar en la nada, pero que a su debido tiempo son activadas durante una campaña electoral. A mí me han venido a apretar directamente dueño de medios, yo ya lo dije alguna vez, lo declaré en el juzgado de Ramos Padilla. En las propias carpetas de Alessio había 130 páginas con el libreto de las calumnias que me tuve que comer el día del almuerzo de Mirta Legrand con esta señora que lamentablemente, Dios la tenga en la gloria, falleció. Natalia Haidt. Pero la cuestión es que, digamos... Hemos pasado situaciones realmente... Bonadío, recuerdo que 2 veces me procesó supuestamente por haberme robado máquinas, 2 veces me sobreleyeron, el tipo vuelve a insistir, una causa totalmente inventada, traída de los pelos, que no existe además porque devolvimos más máquinas que las que se habían en su momento incautado y que eran para el cura Pepe, una cosa ridícula. Pero a ver, digo, pueden de alguna manera hoy ponerte parte del aparato mediático concentrado, parte del aparato judicial y claramente destruir a cualquier opositor o cualquiera que moleste en el camino. ¿Se entiende? Entonces esto es una distorsión total de la regla democrática de juego. Entonces yo me pregunto, pregunta de sentido común, digo para que rompamos la ingenuidad. Si los tipos pusieron 60.000 millones de dólares, ¿así nomás le van a entregar la banda al peronista que gane con el voto popular? Pero justamente cuando vos decís que vamos a enfrentarnos a unas elecciones fraudulentas, ya se ha dicho que nos vamos a enfrentar a una elección donde va a estar plagado de noticias falsas y que va a ser importante saber detectarlas. ¿A qué te referís con una elección fraudulenta? Porque es una acusación grave. A que aprovechando la ausencia de fiscalización federal en todo el territorio, bueno, obviamente el Estado, con todo el aparato que tiene, los recursos que tiene, puede dibujar muchas cosas y no sería la primera vez. Ejemplo, los que van con boletas cortas, las 4 provincias que amenazan con ir con boletas cortas, ¿cómo va a ser la fiscalización ahí? Los que dicen pronunciarse por una fórmula, pero vos no lo ves muy consistentemente apoyando y por otro lado tienen algunos problemitas de coparticipación. ¿Por qué la elección de Pichetto? ¿Pichetto te da votos? No. ¿Te da imagen? No. ¿Para qué lo pusieron a Pichetto? Pichetto era el que se encargaba de alguna manera de negociar la coparticipación que necesitaban los gobernadores con el gobierno central, ¿correcto? Por lo tanto, conoce los puntos fuertes y los puntos débiles por donde aprieta el torniquete. La muestra más clara de fidelidad de Pichetto al gobierno fue una semana antes de la decisión del gobierno de elegirlo, cuando Teneumann y María O'Donnell le preguntan en un hipotético balotaje, ¿usted votaría al peronismo o a la fórmula del oficialismo? Y él dijo, voto por la continuidad, votando por Mauricio Macri. Ese fue el claro ejemplo de su adhesión al gobierno, ¿no? De Pichetto para con Macri, diputada. Sí, absolutamente. Aparte, no solamente eso, yo quiero recordar cómo Pichetto sistemáticamente viene apoyando y respaldando, inclusive siendo una de sus mayores espadas dentro del Senado, cada una de las propuestas que el Ejecutivo lleva adelante, digamos. Pichetto ha sido quien las ha defendido, quien ha logrado construir consenso con el resto de los senadores, quien ha operado sobre los gobernadores y ha sido quien ha logrado que algunas medidas que eran controversiales mediante presión hacia los gobernadores pudieran sacarse adelante. Ahora es inentendible, ¿no, Gustavo? Ayer escuchaba a de Mendiguren que decía, hace 15 días estaba con nosotros reunido criticando duramente este modelo económico y una semana después empieza a hablar por todos los medios de comunicación defendiendo el modelo presentado por Mauricio Macri en estos 13 años y medio. ¿Cómo se entiende? No, claramente hay una descomposición completa en materia de valores y por otra parte hay un juego muy fuerte que una vez más tiene que ver con la intromisión de los fondos de inversión, de la embajada norteamericana, de sectores, digamos, que ya están políticamente descompuestos y que van para cualquier lado.
Lo que quiero decir es que yo presento este panorama, pero no porque diga que las cartas ya están echadas. Lo que estoy diciendo es que si no estamos atentos, si no estamos movilizados, si no estamos bien informados, ojo, no nos den por muertos a estos muchachos. Claro. De ninguna manera, porque no lo han puesto a Pichetto para ganar más votos. Lo han puesto a Pichetto para preparar todas las condiciones que tienen que ver con la extorsión económica, que acompañada de la lawfare, Pero que lo acompañada pusieron... de la fake news, y acompañada del aparato del Estado, y acompañada de los gobiernos de la región, que en su mayoría cerraron filas con Macri y vinieron a hacer una intervención. Porque, por ejemplo, se quejan de que el Papa habla del tema de lawfare y Leuco, la Nata, te hacen editorial, etcétera. Ahora, acá vino Duque, el presidente de Colombia, y vino Bolsonaro a decir abiertamente, si no votan por Macri se quedan sin república. A ver, Pero Gustavo, lo eligen una a injerencia Pichetto... obscena en los asuntos internos de nuestro país por parte de otro presidente, y acá no hubo ninguna editorial de nadie quejándose. Le hago esta pregunta concreta. ¿Lo ponen a Pichetto para que se caiga en la causa de Dolores también? Además, obviamente, ahí hubo una buena reacción de la sociedad, como fue en su momento por el 2x1, y de los medios de comunicación, en los cuales se desenmascaró muy crudamente y públicamente que, digamos, el rol de Pichetto en el Consejo de la Magistratura, ahora como vicepresidente de Macri, era para extorsionar jueces, ¿sí? Y bueno, claramente ahí el tipo tuvo que recular. Pero evidentemente tenemos que estar atentos y movilizados día a día, paso a paso, porque esto no va a ser fácil. Vamos a cancha visitante con referí bombero. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional también tuvo un pronunciamiento muy claro a favor de Mauricio Macri, en lo que muchos juzgaron como una intromisión en los asuntos internos, sobre todo de un organismo multilateral que se supone que debería trabajar con cualquiera de los gobiernos y debería trabajar a favor, ¿no?, de los estados. Pero ¿Es el jefe de campaña, Mariano, del gobierno, bueno, del FMI? a ver, Christine Lagarde me parece que es la prestamista de última instancia y lo que está buscando es un repago lo más fiel posible a lo que fue el préstamo con el origen y con el propósito que tuvo ese préstamo, perdón, que en definitiva tenía que ver con inyectar plata para estabilizar, cosa que no sucedió, el marco macroeconómico, y en esa estabilidad aplicar las reformas laboral, previsional, jubilatoria, tributaria, etcétera, etcétera. Todo lo cual ha quedado a mitad de camino. Por eso también hay que tener muy presente respecto de las próximas elecciones cuál es hoy el mandato del Fondo Monetario Internacional. O en todo caso, yo a veces lo reformulo eso. Aunque el FMI dijo que si hay un cambio de signo político en la Argentina, también van a trabajar Claro. codo a codo con ese Pero el nuevo gobierno. el último desembolso, el Fondo Monetario no quería hacerlo porque no se habían cumplido ninguna de las metas que vos mencionabas, las metas obviamente neoliberales que ellos plantean, pero intervino directamente, tanto los diarios del mundo, intervino directamente la Secretaría de Estado del gobierno de Trump. Presionando. Dijo, no, bajen las 9 lucas, los 9.000 millones de dólares, y bájenlo y autorícenlo libremente para que los utilicen para quemar reservas, ¿sí?, para mantener esta estabilidad ficticia que genere de alguna manera alguna ilusión en sectores medios. Una calma de que la para economía se las recuperó. elecciones. Yo quería es una aprovechar- intromisión, pero realmente obscena, y que encima además la va a tener que pagar el pueblo argentino. Yo quería también preguntarle a la diputada si desde el Frente de Todos, o usted personalmente abona esta tesis de un posible fraude por parte del gobierno y del oficialismo. No, mira, yo prefiero creer en que se puede llevar adelante este proceso democrático como corresponde, y que todos los partidos políticos y los diferentes sectores van a garantizar la fiscalización para que esto finalmente no suceda, y que todos vamos a estar atentos a que las cosas se puedan hacer como se deben hacer en una fiesta democrática como es una elección. Con respecto a lo que estaba diciendo recién él, yo tuve la posibilidad de estar en Washington hace muy poco tiempo y estuvimos reunidos con el Departamento de Estado y también con los del FMI, y lo que decían los del Departamento de Estado es que ellos eran amigos de Macri, que el presidente era amigo de Macri, y nosotros en realidad y que querían que ganen las elecciones porque eran amigos. Nosotros lo que le planteamos con una comitiva de diputados que estábamos ahí es que en realidad el presidente de Estados Unidos debería ser amigo del pueblo argentino y no del presidente Macri. Diputada Gustavo, muchas gracias por haber venido, muy amables. No, por favor. Después de la